Programa, tema adicciones, vaya tema, si los hay, y sin más, y con mucho gusto les presento al doctor Juan Pedro Sapén, psiquiatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gustazo, por la invitación, Andrés. Por favor. Usted sabe que me hizo pensar, yo quiero empezar así directamente, me dice cuántos son sus honorarios por la consulta, no hay ningún problema, ¿eh? Ya ha pasado. Ahora podemos hablar. Bueno, que los padres de mi generación, digamos los más 40, más 45, íbamos a quedar en la historia de nuestros hijos cuando seguramente tengan nuestra edad, por haber sido los que sobrevivimos a todo el cambio tecnológico. Y después de leer un artículo suyo, le voy a agregar otra cosa a mis hijos, que también van a tener en cuenta a estos padres que tuvimos que adaptarnos a la llegada de las adicciones pesadas como la droga. Sí, bueno, en realidad mucha gente cree que existen drogas blandas y drogas duras. Y en realidad a usted le sorprendería, Andrés, recordar que en la Argentina existen muchos más adictos a el alcohol, la nicotina, que a las drogas, por ejemplo. Entonces, básicamente los procesos adictivos son muy similares en cuanto a la secuencia que estos procesos tienen. Esto es, la persona empieza en una fase introductoria, básicamente y casi siempre por temáticas vinculadas a los festejos o la experimentación, como en el caso de los chicos, con otros pares, o a través del ofrecimiento de amigos o conocidos. Y entonces, después de un tiempito y de 100 personas que están expuestas a una droga determinada, un 5%, 6, 7% quedan enganchadas a esa sustancia. Y eso pasa porque tenemos un andamiaje o una predisposición o una vulnerabilidad por algunas sustancias y no por otras. Es decir, que ya venimos digamos, con la memoria genética, algo así sería. Exactamente. Tenemos diferentes genes que generan diferentes circuitos en nuestro cerebro. Sí. Y entonces esto hace que seamos propensos o seamos más sensibles a una sustancia que a otra. Por ejemplo, las personas que son muy sensibles al alcohol y los viejos alcohólicos de los primeros grupos de alcohólicos anónimos sabían esto. Ellos hablaban de cierta alergia que el alcohol les producía. A ver. Ellos decían, nosotros sabemos que el alcohol no hace lo mismo en nosotros que en otras personas. Normalmente cuando una persona toma alcohol, ¿qué pasa? Se pone más somnolienta, se puede reír un poco al principio, pero después se tiende a poner somnoliente y eventualmente se duerme. Sí. Las personas que tienen vulnerabilidad al alcohol y al desarrollo del alcoholismo tienen una respuesta diferente. Empiezan a estimularse, empiezan a excitarse y les produce una respuesta de inquietud, de activación, mucho más intensa que una persona que no tiene la predisposición para el alcoholismo. Por eso. ¿Por eso? No, por eso le comentaba. Las adicciones no son enfermedades que tienen que ver con la moral, con la voluntad o con la inteligencia, sino que tienen que ver con la manera en que está estructurada nuestro sistema nervioso central y en la manera en cómo respondemos a una sustancia determinada. Yo le leí que en su artículo usted hacía referencia que ya está en nuestra genética, corríjame por favor, Sí. En nuestro ADN cierta inclinación, como usted acaba de explicarlo, a ser adicto a ciertas sustancias y a otras no. Y que es como un revólver que esa sustancia lo carga. Y ponía como ejemplo la diabetes, que ya está en nuestro ADN, que uno come dulce, hasta que en algún momento lo gatilla. Así es. Una de las frases que solemos tener o que sobre las que solemos pensar es que la genética carga el revólver y las adicciones o una sustancia determinada dispara el proceso adictivo. Sí. Esto es, si una persona tiene una vulnerabilidad a una sustancia determinada, por ejemplo, de 100 chicos que hoy están consumiendo marihuana o que hoy van a probar marihuana, el 6% van a ser adictos a la marihuana, van a quedar enganchados con esa sustancia, por esta vulnerabilidad que las personas tenemos. Entonces, básicamente, si una persona se expone
y si existe un componente de vulnerabilidad asociado, esas sustancias que se liberan dentro del cerebro de esa persona van a hacer que vuelva a repetir la búsqueda de esa sustancia, y para que una persona inicialmente que consume o que se expone a una sustancia y la sigue consumiendo se quede enganchada con esa sustancia, tienen que haber más o menos de unas 9 a unas 11 exposiciones. Y de esa manera la persona empieza a estar en un componente de abuso inicialmente y de dependencia luego a esa sustancia. Usted sabe que cuando le comentaba a mis compañeros del canal que iba a estar usted como invitado y el tema de las adicciones, uno de ellos me preguntó, preguntale si no es escapar a la realidad, cosa que pasó en todas las culturas, hasta los chamanes y demás, si eso es adicción o bueno, ellos que escapaban y punto, después seguían su vida normal. Es una muy buena pregunta, porque... No es mía, quiero aclararlo. Es una muy buena pregunta, porque en realidad es cierto, todas las culturas, en todas las culturas, no solamente aquí y ahora, hemos tenido grupos sociales que han consumido sustancias o drogas para propósitos religiosos o por cuestiones espirituales. Lo cierto es que una persona puede tener la posibilidad de consumir cualquier tipo de sustancia en un momento determinado de su vida. La que sea, alcohol, nicotina, marihuana, cocaína, éxtasis, lo que sea. Ahora, si existe la vulnerabilidad, va a desarrollar la enfermedad de la adicción. Algo diferente sucede si yo no tengo esa vulnerabilidad. Esto es, yo puedo tomar alcohol durante un momento de la noche o durante una fiesta, o puedo exponerme a una sustancia determinada. Y eso no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad adictiva. Tiene que haber un conjunto, un componente de vulnerabilidad para que eso pase. Por eso, antiguamente, las personas consumían por propósitos, como yo le comentaba recién, o como hablábamos recién, Sí. Espirituales o religiosos, ese tipo de sustancias, y después la gente continuaba con su vida. No había, o por lo menos un grupo de esas personas posiblemente desarrollarían o quisieran más de esa sustancia que los hacía sentir muy bien. Y el otro grupo no. Escuché, usted sabe, sigo con mi terapia aprovechándolo. Por favor. Yo pensaba, yo soy fumador y tengo compañeros aquí que fuman cuando nos toca algún viaje y cuando después de una cena y fuman 2 o 3 cigarrillos y nada más. Después tengo otro, el gordo está fumando, sí, está jugando al LED, sí, también. ¿Vos? No, yo hace 3 años que no fumo, por ahí fumo uno que otro. Es decir que evidentemente en mi ADN está la inclinación hacia eso. Sí, de hecho yo soy un exfumador y dejé de fumar y volví a fumar muchas veces, hasta que finalmente pude dejar de fumar. Entonces, básicamente hay cuestiones culturales y cuestiones sociales, por supuesto. Sí. Cuando vos seguramente eras más joven, cuando yo era más joven, el consumo de nicotina con cigarrillos empezaba a los 13, 14, 12 años. La gente nos escapábamos a fumar cigarrillos, de nicotina en este caso. Sí. Entonces, básicamente, muchos desarrollamos la adicción a la nicotina. Sí. Pero hay personas que pueden continuar fumando episódicamente sin desarrollar la enfermedad Sin ser un adicto. de la adicción a la nicotina. ¿Y el padre fumador contagia al hijo o a los hijos? Bueno, las investigaciones dicen lo siguiente. Tu pregunta es, ¿las adicciones se heredan o tienen un componente hereditario? Bueno, seguramente sí. Y este es un estudio, hay muchos estudios, desde el año 1920 se vienen haciendo estudios sobre gemelos idénticos. Gemelos idénticos son gemelos que están, por supuesto en la panza de la mamá, compartiendo el 100% del material genético. Entonces son personas que si desarrollan la enfermedad adictiva uno de ellos, el otro tiene un porcentaje de riesgo mucho mayor de generar una enfermedad adictiva, aún criados muy lejos en otras familias. Sí. Y lo contrario,
Si esas personas son criadas, si esos gemelos son criados en familias a donde la adicción es preponderante, donde el padre o los hermanos de estos chiquitos tienen adicción, esos gemelos no necesariamente van a desarrollar la enfermedad adictiva. Doctor, ¿estamos en un boom de las adicciones a las drogas? Bueno, es una buena pregunta. En realidad, le repregunto. Dígame. ¿Cuáles son las sustancias o los componentes frente a los cuales somos adictos? Entendiendo las adicciones como cualquier conducta que repetimos y que a pesar de repetirla y de producir problemas en nuestra salud o en nuestra vida, seguimos repitiendo. Hoy se habla, para completarle la pregunta, porque les cuento que el doctor Juan Pedro Sapén es integrante del Servicio de Psicología y Psiquiatría del Grupo Gama y especialista en el tratamiento integral de las adicciones del Centro de Neurociencias Los Manantiales. Y cuando le preguntaba esto me imaginaba, de su experiencia y la de sus colegas, quizás ven llegar muchos más jóvenes, muchas más personas, que lo que pasaba hace 20 años. Seguramente hace 20 años nadie hablaba de neurociencia. Bueno, hoy está. Y si están los manantiales es porque hay una necesidad de requerimiento, una demanda. Sí, así es. En realidad antes estos eran problemas que se diagnosticaban o se empezaban a tratar en personas de mayor edad. Personas que llegaban a la consulta a los 25, 30 años. Hoy el promedio de edad ha bajado. En general son adolescentes los que comienzan consumiendo y después de una carrera muy corta entran a tratamiento a los 18, 20, 22 años. El promedio de edad ha bajado porque el consumo es más temprano, hay mucha más disponibilidad y mucho más acceso a drogas y a sustancias que lo que existía antes. Y esto hace que realmente la gente tenga un índice mayor de vulnerabilidad por la misma exposición que tienen las drogas, y esto produce una consulta más temprana. Doctor, vamos a hacer una pausa y para arrancar la segunda parte de la charla, le voy a formular la gran pregunta. ¿Se puede salir? ¿De cuáles? ¿Cómo? Porque creo que en el fondo, en lo personal y mucho, y me preguntaban también de las adicciones a los medios, a la tecnología. A la tecnología. Porque ahora estamos en la generación C, según me enteré el otro día en un curso que hice, que es la generación de los conectados. Perfecto. Bueno, pero eso lo charlamos en un segundito. Nos visita en este segundo tramo del programa el doctor Juan Pedro Sapén. Él es psiquiatra y estamos hablando del tema adicciones. Ya volvemos.